Pues buenas tardes a todos. El título de la conferencia de hoy es la relación entre el ego superior y la personalidad. Las enseñanzas de la sabiduría antigua nos da una idea clara de cómo se compone la naturaleza básica del hombre. Podríamos dividirla en una trinidad compuesta por lo que conocemos como espíritu o aspecto vida, alma o aspecto conciencia, y la parte más externa como cuerpo o aspecto materia. El alma es lo que conocemos como el yo o ego superior, y que se encarna o manifiesta en una personalidad que utiliza como vehículo con el objetivo de obtener experiencias, y así desenvolverse y activar las facultades latentes y desenvolver la conciencia. También podríamos clasificar la naturaleza humana en dos partes: una tríada inmortal y un cuaternario inferior o personalidad. Bien, en esta clasificación podemos ver a la tríada inmortal compuesta por alma, buddhi y mana superior, y el cuaternario inferior compuesto por una parte condicionalmente inmortal, que es lo que se conoce como kama manas, y una parte mortal, lo que es prana, el doble etérico y el cuerpo denso. Blavatsky nos da esta clasificación en la clave de la teosofía, pero también nos da otra clasificación desde el punto de vista de manas. Tenemos por un lado manas taiyasi, que es el estado del hombre cuando mana superior se ha fundido con buddhi. Tenemos el mana superior en sí. Después tenemos el antakarana, que es el puente entre kama manas y el mana superior, y lo que se conoce como manas, que es kama manas, que es parte de la personalidad. Acerca del análisis y estudio de la composición de la naturaleza humana, cada escuela y cada tradición da una clasificación que a veces diferentes, y cada una de ellas pone el énfasis en unos factores u otros. En esencia, todas las clasificaciones nos presentan generalmente dos partes bien diferenciadas: una parte mortal de naturaleza temporal y otra inmortal o perenne. Así, de encarnación en encarnación, tenemos a la individualidad inmortal que se proyecta en los mundos inferiores, revistiéndose de nuevos cuerpos y constituyendo una personalidad única y autónoma en cada una de estas vidas. Cada personalidad es un nuevo papel de este actor, que es la individualidad inmortal en el escenario de la vida. La personalidad, con sus instintos, pasiones, deseos, sentimientos y pensamientos, es una entidad autónoma. Sin embargo, está influenciada por la energía del pensador, que generalmente, para el ser humano de escasa y el de media evolución, esta energía del pensador confronta o se presenta antagónica con las exigencias de la personalidad, que con frecuencia está anclada en los instintos, en las pasiones y en los deseos que presentan los vehículos inferiores. Como decimos, para el ser humano, que se encuentra en las etapas iniciales de la evolución, la influencia del ego inmortal va acrecentándose muy poco a poco, y simultáneamente la personalidad se va desligando o desatando de la esclavitud de los vehículos inferiores a medida que va desarrollando las cualidades superiores. En estas primeras etapas de la evolución humana, la conciencia del yo está enfocada en los vehículos inferiores físicos y astral. Esto es debido a las tendencias de estos vehículos y también a la escasa evolución del yo, que apenas puede influir y mantener cierto control sobre sus vehículos de expresión. A medida que el ser humano madura, la conciencia se va transfiriendo al cuerpo mental inferior, el cual empieza a predominar. La intensificación de la personalidad a expensas del ego es un error que el estudiante serio se ha de precaver, ya que este predominio puede degenerar en egoísmo, con los resultados nefastos para el progreso espiritual que ello conlleva. También el estudiante ha de tener en cuenta que la mente no es el conocedor o pensador,
sino que es el instrumento que éste utiliza para adquirir conocimiento. Identificar la mente con el pensador es como si el pincel se identificara con el pintor que maneja dicho pincel. La mente y la personalidad son factores limitantes para el conocedor. Por eso se hace tanto hincapié en la pureza de pensamientos, de sentimientos, de palabras y de acciones, para que la personalidad sea lo más transparente posible a las acciones del ego superior, y éste pueda actuar y pensar, o mejor dicho, reflejarse con los menores obstáculos posibles. Como sabemos, el cuerpo mental tiene la cualidad de dar una porción de sí mismo, o sea, la substancia mental, una forma semejante al objeto que observa o analiza. Así, cuando el hombre se dice que conoce tal objeto, lo que en realidad conoce no es el objeto mismo, sino la imagen producida por su propio cuerpo mental. Esta imagen no es una reproducción perfecta, sino que generalmente está coloreada por las cualidades, virtudes y defectos de la mente en la cual se ha formado. La existencia de una mala cualidad en la personalidad indica que su buena cualidad que le corresponde no existe desarrollada en el yo superior o individualidad. Estas malas cualidades solo pueden reflejarse en los 4 subplanos inferiores del plano astral, de manera que no pueden afectar al ego superior de ninguna manera. Las únicas emociones y cualidades que pueden afectar al ego son las que se reflejan en los 3 planos superiores del plano astral, tales como el amor impersonal, la simpatía y la devoción, entre otras. Cuando se lleva un número de vidas continuadas con un predominio en la satisfacción de las bajas pasiones, las cualidades negativas de los vehículos de la personalidad y con olvido de las cualidades y principios superiores, se produce una especie de incapacidad e insensibilidad a recibir las impresiones superiores durante bastante tiempo. En el cuerpo causal solamente se pueden desarrollar y pueden entrar las buenas cualidades. Si el ego puede manifestar una cualidad de su propia esencia, en este no puede manifestarse su vicio opuesto. Una cualidad no desarrollada en el ego puede provocar que la cualidad opuesta o vicio pueda aparecer si ésta se le alimenta. La cuestión de esto es que el hombre está comúnmente rodeado de gentes que ya poseen estos vicios, y siendo el hombre una entidad que imita, es muy probable que esos vicios se adquieran y manifiesten. Si queremos vencer y eliminar las cualidades negativas de nuestra personalidad, solo tenemos que cultivar, desarrollar y manifestar las cualidades positivas opuestas. De esta manera, inutilizamos, atrofiamos y llegamos a hacer desaparecer esas cualidades negativas para esta encarnación y las siguientes. El ego proyecta una diminuta porción de sí mismo en los cuerpos mental, astral y físico. Muchos clarividentes ven como una estrella diminuta, pero resplandeciente, generalmente ubicada en uno de los centros del cuerpo, pero casi siempre en el entrecejo, en la garganta, en el corazón o en el plexo solar. Entre el ego y la personalidad existe una línea de comunicación que se denomina antakarana, línea que en las primeras etapas de la evolución apenas es utilizada, pero que el objetivo principal de este ego es el de ensanchar este canal de comunicación con el objetivo de que en etapas posteriores pueda dominar completamente a la personalidad y estos dos puedan estar compenetrados. Cuando esta compenetración es absoluta y una voluntad rige a ambos, el antakarana deja de existir, pues el ego ya no necesita este instrumento. Es importante que todo aspirante al sendero haga cuanto pueda para mantener activo el contacto entre el ego y la personalidad.
En este sentido, se ha de hacer que la personalidad se adapte a las condiciones de la naturaleza de este ego o yo superior. Asimismo, si se desea desarrollar más afectos o más sabiduría, la personalidad se ha de esforzar en esas medidas en su mundo. De esta manera, el ego empezará a prestar atención a la personalidad. Por diversas circunstancias, entre las cuales la mayor parte de las veces es por haber transgredido las leyes universales por un muy prolongado periodo de tiempo, se puede llegar a producir la rotura de conexión entre el ego y sus vehículos de expresión, con lo que es causa generalmente de locura, enfermedad del alma de la que podemos diferenciar 4 tipos principales. La primera es cuando la causa de esta locura es debida a un defecto del cerebro, ya sea por defecto de nacimiento o por algún accidente. La segunda causa es cuando la locura es debida a un defecto del cerebro etérico, de manera que las partículas etéricas del cerebro no están alineadas con las del cerebro del cuerpo físico. El tercer tipo es aquella debida a deficiencias del cuerpo astral, con lo que no están en alineamiento con el cuerpo etérico ni con el cuerpo mental. Y un cuarto tipo es de locura debida a defectos del cuerpo mental mismo. Otro caso de enfermedad es la obsesión. Esta se debe a que una entidad desaloja al ego. Esto generalmente es debido a que el dominio que tiene el ego sobre sus vehículos es demasiado débil, aparte de que estas personas tienen probablemente cualidades o vicios que atraigan a dichas entidades indeseables, posibilitando la obsesión. La causa de la obsesión generalmente es debida a que el hombre cede voluntariamente su voluntad a influencias invasoras. Por tanto, la mejor medida para combatir cualquier caso de obsesión es que el sujeto se imponga a sus impulsos mediante el poder de su voluntad. La conciencia del ego se puede alcanzar manteniendo la mente atenta sin ocuparnos de nada más. Los vehículos inferiores han de quedar aquietados. Así nos alineamos con la mente superior. Por este medio es como pueden llegar a la mente inferior esos chispazos que conocemos como las inspiraciones del genio. El genio es, por lo tanto, la captación momentánea por parte del cerebro de la conciencia del ego. La voluntad, que es cualidad del yo superior, no se debe de confundir con los deseos de la personalidad. La voluntad está determinada por conclusiones razonadas o por la intuición directa del pensador. En cambio, el deseo es determinado desde fuera por la atracción de objetos externos a la personalidad. En las primeras etapas de la evolución, el deseo es el factor que guía a la personalidad. En una etapa posterior de la evolución, cuando la mente se ha desarrollado lo suficiente, entramos en una etapa conflictiva, que a veces es la relación kama-manas el factor director, y otras la propia voluntad. En las últimas etapas evolutivas, el deseo queda completamente subyugado a la voluntad, pues ésta está regida por el ego superior. O sea que, resumiendo, el ego superior desde Atma es verdadera conciencia, desde Buddhi es conocimiento intuitivo y desde Manas es inspiración, y cuando ésta ocurre, frecuentemente es una manifestación del genio. La intuición es una de las facultades del ego, es simple percepción. También la podemos definir como el reconocimiento de una verdad que se manifiesta en el plano mental. Para ser receptivo a la intuición o los impulsos intuitivos es necesario no solamente una pureza, sino también una estabilidad de los vehículos inferiores. La relación entre la personalidad y el ego
está descrita en La voz del silencio con estas palabras: ten perseverancia, como aquel que sufre eternamente. Tus sombras viven y se desvanecen. Aquello que en ti vivirá siempre, aquel que en ti conoce, porque es el conocimiento, no está dotado de vida en sí misma. Es el hombre que fue, es y será, y para quien jamás sonará la obra. Quienes deliberadamente emprenden la tarea de llevar la conciencia superior al cerebro pueden conseguirlo mediante el cuidadoso entrenamiento de la mente inferior, el mejoramiento de su carácter y el constante y bien dirigido esfuerzo. El hábito constante de reflexionar sobre temas relativos al alma y al espíritu, junto con el estudio y la meditación de manera constante y progresiva, desarrolla el cuerpo mental y lo convierte en un cuerpo más cualificado para las energías superiores. Al tratar de apreciar todos estos hechos, hemos de tener en cuenta siempre de que solo existe una conciencia, porque podemos ser inducidos a pensar o notar dos diferentes conciencias, y esto es producido únicamente por las limitaciones de varios de nuestros vehículos. Igualmente, no debemos de ver a Manas superior como separado de Manas inferior. Es más bien que Manas inferior está integrado con el Manas superior, al igual o del mismo modo que un rayo de luz es uno con el Sol. Por lo tanto, no hemos de imaginar que existen dos entidades en el hombre. No es el yo inferior como separado, sino más bien que este yo inferior es una pequeñísima parte de sí mismo, el yo superior, para experimentar en los planos inferiores. Debido a las experiencias y el contacto con la materia, el ego que se ha encarnado se vuelve vívidamente consciente, tanto que se olvida de que pertenece a la conciencia más extensa del ego. Entonces, a veces parece que como si el fragmento de la personalidad trabajara en contra del yo real, y por la identificación de la conciencia con su vehículo en el que se siente más consciente, se cree completamente separado del yo superior. Ya sabemos que no puede haber nada malo en el cuerpo causal, pero hemos de ver siempre que siempre que haya una falla en la de cualidad no desarrollada en la personalidad, puede ser una puerta o una posibilidad a que se desarrollen malas cualidades en los cuerpos astral y mental. El mal nunca procede de arriba o los niveles superiores, sino de una falta de evolución en el yo superior. Un aspecto a tener en cuenta es que siempre que falten cualidades a desarrollar dentro del cuerpo causal, hay posibilidades de que los vehículos inferiores desarrollen las cualidades negativas opuestas. Esta misma falta de evolución provoca que el mismo ego no pueda impedir y comprender la realidad de dichas acciones. Es muy importante la labor de los padres y educadores durante los primeros años del niño y del adolescente, pues en estas etapas se pueden labrar unos buenos cimientos que favorezcan la adquisición de buenas cualidades, ya que éstas harán de barrera que rechazan los malos hábitos, a los que el hombre puede inclinarse a manifestar en su ambiente y condiciones de vida. El hombre común, aun con un cuerpo mental bastante desarrollado, los cuerpos astral y mental se encuentran habitualmente cada uno actuando por su lado y no dispuestos a actuar a los dos al unísono con los vehículos del yo superior. Cuenta de ello provoca que la personalidad tenga una percepción muy limitada y distorsionada de la realidad. Podemos comparar esta situación con la cámara fotográfica, con una lente y una placa sucia y defectuosa, que reproduce una imagen borrosa y defectuosa de la imagen real. He aquí porque es necesaria una purificación de los vehículos de la personalidad, con tal de que estos vehículos
actúen conjuntamente alineados con la voluntad del yo superior. El hombre altamente evolucionado entra en una etapa donde puede atraer la atención de la jerarquía y así pasar a estar bajo la influencia de un maestro de sabiduría. El grado de esta influencia va a depender de muchos factores, entre ellos principalmente de la conexión entre la personalidad y el ego, pues esta influencia o contacto con el maestro, que es directamente con el ego, la personalidad recibirá del contacto aquello que esté capacitada para recibir. Existen tres formas en las que el ego puede desarrollarse a través de una vida encarnada. La primera es la de aquellos egos que se expresan en la vida a través del desenvolvimiento de la mente inferior y así también de la mente superior. Y como ejemplo de ellos tenemos a todos los intelectuales, ya sean científicos, matemáticos o los filósofos. La segunda forma de desarrollo es la de aquellos egos que se expresan en la vida a través del desenvolvimiento de las emociones superiores, como la devoción, la simpatía, el amor y como último término, despertar el principio búdico. Así, por ejemplo, de las emociones se evocan vibraciones de la materia búdica, las cuales descenderán y afectarán de manera directa sobre el cuerpo emocional, y es el método de la mayoría de aspirantes espirituales. Después existe un tercer método en el cual el ego actúa a través del cuerpo físico y reaccionando así en la materia átmica. Y sobre este método de desenvolvimiento se desconoce mucho, se conoce muy poco. Entonces el ego proyecta sobre la personalidad solo una minúscula parte de sí mismo, siendo la norma general que esta minúscula parte se enreda en intereses mundanos, completamente distintos a la vida superior del ego, hecho por el cual generalmente no presta ninguna atención a la personalidad, excepto si le pasa alguna cosa extraordinaria o de carácter excepcional. Las relaciones entre los egos y las personalidades difieren mucho y dependen de la madurez y el grado de evolución de cada uno de ellos. Una de las razones por las cuales no podemos juzgar las vidas de los demás es por el hecho de que desconocemos completamente la evolución de los egos y el propósito de cada uno de ellos en sus personalidades encarnadas, así como las causas kármicas que han generado los distintos vehículos inferiores y las condiciones vitales en las que se encuentran envueltos y les toca vivir. La mayoría de nosotros consideramos que somos personalidades y actuamos como tales. Sin embargo, todos los que nos dedicamos a estos estudios sabemos que en realidad somos un ego superior encarnado y que la práctica constante durante muchos años de la meditación, junto con un trabajo de purificación del carácter, nos desarrolla una mayor sensibilidad hacia las energías sutiles y el acceso a mundos superiores, y quizás con el tiempo notar el contacto e intervención del yo superior. Nuestro deber y nuestro objetivo como estudiantes es el de adquirir el hábito de abrirnos al ego superior y tratar de establecer constantemente las vibraciones que le serán útiles y que nos permitirán establecer un contacto más fuerte y duradero. El primer paso para eliminar los obstáculos que dificultan y obstruyen la conexión alma-personalidad, aparte de un trabajo de moldear el carácter, es el de eliminar el vicio del egoísmo, pues este significa un enfoque de las energías físicas, emocionales y mentales en los gustos y deseos particulares. La conexión entre el ego y el cuerpo mental es muy importante, pues el ego es la fuerza que está detrás de él. Para que podamos pensar, hemos de hacer un ejercicio de memoria. El hecho de prestar atención a eso que queremos recordar es el descenso del ego
a sus vehículos con el objeto de ver a través de ellos. Es la personalidad la que debe de esforzarse en dar las condiciones que requiere el ego, para que éste haga el esfuerzo de requerir la atención de la personalidad y enfocarse en ella para hacer de ésta unos mejores vehículos de respuesta. Teniendo presente que la conciencia es una, es erróneo pensar que el yo superior o ego es una entidad separada encima de nosotros, o del esfuerzo que hay que hacer en llegar al ser superior. No es así. La primera condición es que debemos reconocer que es la de tener la certeza de que somos el yo superior, y la segunda es la de tener la plena confianza en nuestras capacidades, cualidades, nuestras virtudes y poderes como ego, y considerar la vida del yo superior como nuestra verdadera vida, y eso lo tenemos que reflejar en nuestra actitud diaria, en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Estos no deben de trabajar de manera independiente, sino que deben de ponerse bajo el control del yo superior. Esta tarea es extremadamente importante. Es de vital importancia controlar el cuerpo mental y sobre todo la imaginación. La imaginación descontrolada debilita la voluntad, alienta al cuerpo de deseos y desajusta al cuerpo físico, con la consecuencia de que actúe fuera del control del ego superior. El aspirante puede poner remedio a este hábito por medio de un constante esfuerzo, hecho a través de la voluntad y la atención. La voluntad no es el esfuerzo de ejecutar o desempeñar una determinada actividad. Esto más bien es actividad creativa. Voluntad, más bien, es el hecho de pensar en una determinada cosa o en un determinado objetivo y sostener la conciencia enfocada, excluyendo todo lo demás hasta la realización material de dicho objetivo o de la cosa pensada. En el momento en que el hombre se da cuenta de que existe un mundo interno y que nuestra naturaleza, nuestra verdadera realidad, es el yo o ego superior y no los vehículos inferiores de nuestra personalidad, siendo estos un reflejo de la realidad interior, puede muy bien tomar la actitud del actor, que en cada vida encarnada toma un papel determinado con un objetivo específico y unas funciones a desempeñar. En todo tiempo lleva el hombre su vida como hombre y como actor, y por razón de conciencia quiere desempeñar bien su papel asignado a la escena de la vida. Si nos damos bien cuenta de este hecho, veremos la relativa importancia que tiene cada una de las encarnaciones que tenemos bajo distintos papeles, y que lo realmente importante para nosotros es que desempeñemos bien el papel asignado, cualquiera que éste sea. Todas las experiencias y acontecimientos son resultado del karma individual y colectivo. Las causas que han generado tales experiencias y acontecimientos individuales y colectivos que tenemos que vivir se originaron en un remoto pasado y no se pueden cambiar. No debemos de preocuparnos por ellos y hemos de tomar una actitud filosófica con ellos, asumiendo que es una herramienta para nosotros que nos va a servir para moldear el carácter y a ser mejores vehículos de expresión del yo real. En el siguiente diagrama podemos ver una pequeña ilustración de la mónada, en la parte superior, el ego y las diferentes personalidades que paulatinamente van encarnándose a medida que van adquiriendo experiencias, van evolucionando y desarrollándose, hasta que la última personalidad es simétrica, siendo un reflejo del ego superior. El ego, que logra elevar la conciencia al nivel del cuerpo causal, unificando así la conciencia de la personalidad con la del yo superior,
De esta manera tiene la conciencia del ego para el resto de su vida. Hemos de observar que desde la conciencia del ego, todo el proceso de encarnación, reposo en los planos internos y vuelta a la encarnación, podríamos extrapolarlo a los periodos de día y noche de la vida humana, siendo cada encarnación tan solo un día dentro de la vida extensa del ego. Sabemos que nada malo puede afectarle al ego. Rectos pensamientos, sentimientos y los resultados de las buenas acciones se van a almacenar en los átomos permanentes. El ego va a tratar de influir y comunicarse con la personalidad. Y más, si la persona es un aspirante espiritual o un discípulo que está transitando el sendero, el aspirante ha de tratar de percibir, suponer, tener fe y mentalizarse de que el ego siempre está presente. Esto, que parece un ejercicio sin importancia, al contrario, supone una fuerza viviente que repercute en la relación alma-personalidad, desencadenando en una relación mucho más estrecha entre el alma o ego y la misma personalidad. A veces, un impulso emotivo se puede tomar como una intuición o una inspiración espiritual. Esto es una equivocación, aunque sí puede ocurrir que una intuición proveniente del plano búdico afecte al plano astral y tengamos un reflejo distorsionado de esta intuición. Muchas veces la influencia del ego la podemos identificar cuando podemos conocer con convicción interna un asunto o cuestión de que esto es verídico, sin poder razonar tal asunto. El ego sabe y su conocimiento es sólido y basado en verdades que solo él conoce, pero a veces no puede imprimir sus razones en el cerebro físico. Esta es la razón por la cual cuando nos presentan una verdad nueva, enseguida sabemos si podemos aceptarla o no. Eso no podemos llamarlo superstición, sino más bien razón pura, pues se caracteriza como una intensa convicción interna, que deja fuera de toda duda cualquier otra cuestión. Lo que se conoce como genialidad o manifestaciones del genio son los destellos momentáneos dominios del cerebro por parte de la conciencia divina del ego, que lo obliga a una percepción, una amplitud de visión o una profundidad de conciencia que son la causa de la aparición de facultades o cualidades que no son accesibles para el ser humano común. Muchas cosas que nos ocurren o que percibimos alrededor nuestro pueden ser indicios de la conciencia suprema del ego. Son la voz del Dios interno, manifestándose en los cuerpos inferiores del hombre. Dos maneras que tienen los seres humanos de aprender. Una es por la enseñanza que nos da el mundo a través del conocimiento y la experiencia, y otra por la intuición que representa el conocimiento que posee el ego sobre cualquier tema. Aquí hemos de precisar una salvedad, y es que el ego superior está desarrollado parcialmente, y sus conocimientos pueden ser limitados. Por eso, cuando en conciencia nos parece dictar algo que es contrario a las grandes leyes de la verdad y la justicia, el hombre debería de parar y reflexionar por si la regla fuera inferior que la aplicación particular en el caso que ésta estuviera en conflicto. Lo que se conoce como la voz del silencio difiere en las personas en diferentes etapas de su evolución. Básicamente, la voz del silencio es esa que procede de una parte de sí mismo, más elevada a la que la conciencia normalmente no puede alcanzar. Para el aspirante espiritual que entra en el sendero, y su tarea principal es la de moldear el carácter, esta voz del silencio es la voz del ego superior. Cuando la personalidad está unificada con el ego, esta voz del silencio es la voz del yo superior en el plano átmico.
Y cuando el hombre alcanza el estado de adepto y se identifica el ego con la mónada, entonces la voz del silencio probablemente sea la de un logos planetario o alguno de los agentes de Shambhala. Sea cual fuera el nivel de conciencia en el cual estemos, la voz del silencio es siempre esencialmente divina. En este tema que estamos tratando hoy y que estamos hablando sobre las relaciones entre el ego y la personalidad, no podemos de obviar que la meditación es una técnica con la finalidad de establecer contacto y atraer la atención del ego hacia la personalidad. La meditación y el estudio de temas espirituales atraen la atención del ego hacia la personalidad, pero debemos de tener presente que en vez de atraer la atención del ego hacia la personalidad, somos nosotros los que debemos de enfocarnos y elevarnos y alinearnos hasta alcanzarlo en su actividad superior. La meditación ejecutada de una manera consciente y con perseverancia abre y ensancha el camino entre el ego y la personalidad. La meditación es la respuesta al llamado del alma por manifestar más luz, más amor, más belleza. En la meditación se lleva a cabo un proceso de alineamiento, sintonización, contacto y armonización con las energías que descienden de los mundos superiores. En sí, la meditación nos prepara para volvernos sensibles a ellas y nos capacita para manejarlas y traducirlas en forma de luz, de amor y de buena voluntad. El ser humano no puede vivir sin respirar, pues esta es vida para el cuerpo. Así también podríamos considerar a la meditación como un tipo de respiración, la respiración del alma, pues no hay sendero de servicio, del discipulado y de la iniciación sin la meditación. Se dice que el yo superior o ángel solar, o el alma dentro de nosotros, está en constante meditación durante todo el tiempo de encarnación. Esta meditación es doble, hacia arriba, hacia los mundos de la mónada, y hacia abajo, hacia los mundos de la personalidad, con el fin de atraer hacia sí al aspirante espiritual y de este modo iluminarle el camino. La meta de la meditación es establecer contacto permanente con la tríada espiritual y en último término con la mónada. Pero esto no se puede llevar a cabo sin una labor de servicio que debe de hacer el discípulo, pues 3 tareas se deben de realizar durante el proceso de meditación. Una es la de aumentar la luz de la conciencia dentro de la substancia mental. Otra es la de absorber las cualidades de la luz, el amor y el poder y asimilarlas en los cuerpos de nuestra personalidad. Y la tercera tarea es la de irradiar y difundir estas energías espirituales a través de los planos físicos, emocional y mental. Si se logra esto, el hombre se convierte en un servidor de la humanidad. La meditación tiene una serie de efectos a largo plazo que no debemos de olvidar. La meditación purifica y refina nuestra naturaleza, haciéndola sensible a las energías superiores. Nos debe de conducir a la realización, a la expresión y a la determinación del yo superior. La meditación purifica la atmósfera, tanto la física como la emocional y la mental, regenerando los ambientes y refinando el cuerpo etérico del planeta. La meditación establece puentes y líneas de comunicación entre planos, centros y formas de pensamiento constructivas. La meditación genera energía. Esta nos abre las puertas de la sabiduría y nos conduce al servicio a la humanidad. La meditación despierta en nosotros las cualidades divinas, sobre todo la intuición, el discernimiento, el sentido de responsabilidad
y no solo la visión interna, sino también las razones de los puntos de vista opuestos. Como hemos visto en estas particularidades que genera la meditación, esta es un modo de cooperar en la construcción cósmica, pues el universo, está en proceso de construcción, en proceso de perfeccionamiento, y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de utilizar correctamente esta herramienta en esta gran obra de construcción. Pues muy bien, hasta aquí la conferencia de hoy. Gracias. Y si tenéis alguna pregunta por hacer, pues adelante.